Por eso el tema de este mes es la familia cristiana. Y cuando estamos hablando de la familia, estamos hablando de que una familia no solamente son papá, mamá y los hijos, sino cuando son cristianos, en primer lugar, son fieles seguidores de Cristo. Si son una familia cristiana, son discípulos. ¿Qué significa eso? Que son personas que tienen la palabra de Dios como la regla de conducta para sus vidas y para su familia. Son creyentes porque han sido justificados en la sangre de Jesucristo a través de creer en Él como Señor y Salvador. Es decir, mi mamá no me hace a mí salvo. Mi papá, aunque sea un buen cristiano, no hace salva a la familia. Cada uno tiene que tomar su propia decisión. ¿Está bien? Entonces una familia cristiana está formada también por creyentes, que a la vez son santos. Hermano, eso sí no va conmigo. No, sí va contigo. ¿Por qué? Porque explicamos que la santidad es ser apartados para un uso especial mientras estamos en esta tierra. Los que estamos acá, Dios nos puso el ojo, y donde pone el ojo, Él nos envía a hacer algo particular. ¿Está bien? Él nos envía porque Él nos apartó. Eso significa ser santos. Así de que una familia conformada por papá, mamá y los hijos son apartados para algo que Dios tiene preparado para ellos. ¿Cuántas familias aquí dicen amén? Sí, así es. Bueno, y también, con esto comenzamos también la semana pasada. El papá es el papá, pero también es mi hermano mayor. ¿Está bien? Es decir, cuando ya hablamos de una familia cristiana, se vuelven hermanos todos. ¿Por qué? Porque hay un padre y nosotros pertenecemos a su familia. ¿Está bien? Así que estas 5 características las debe tener una familia cristiana. Ahora, la semana pasada pusimos nuevamente el fundamento para que una familia sea verdaderamente cristiana. Poner a Dios, ¿dónde? En primer lugar. Gracias, hermana. Poner a Dios en primer lugar, en mi corazón, en mis acciones, en todo, en mis actitudes. Dios debe ser primero. Vimos una cantidad de versículos que yo sé que algunos se quedaron asombrados de que existieran en la Biblia. Por ejemplo, Dios dice, si alguien ama más a padre, a madre, a mujer, a hermanos, a los hijos, más que a mí, no puede ser mi discípulo, dice el Señor Jesús. Perdóneme, pero si ustedes tienen a alguien que aman más, no pueden ser mis discípulos, incluso si se aman más a sí mismos, mejor quédate fuera de mi familia. En otras palabras, ¿está bien? Ahora, eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy quiero hablar de un tema. Y para ello voy a pedir que levanten su mano todos los que están solteros. Levanten su mano solteros aquí. Por favor, levántela. Allá. Sí, ¿sí, solteros? ¿Solteros aquí? Miren, para que... Aquí, no. Solteros aquí. Levanten su mano. A ver. Bueno, hay pocos aquí. ¿Y aquí? ¿Solteros? Aquí tiene que haber muchos. Todavía. La mitad o más, definitivamente, de los que están aquí son solteros. ¿Alguna vez ustedes han pensado en esta declaratoria? Los declaro marido y mujer. Ese es el tema de hoy. ¿Está bien? Los declaro marido y mujer. Y eso nos toca al resto, porque los que estamos casados ya hemos pasado por ese proceso, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya estuvimos casados, hubo un abogado, o mejor dicho, notario, ¿verdad? Porque es una actividad de notariado que nos declaran marido y mujer, y algunos o la mayoría posiblemente ha pasado también por la boda religiosa, y un ministro o un pastor o
O un sacerdote les dijo, ustedes vosotros sois marido y mujer, ¿verdad? Entonces, posiblemente. Así que el tema de hoy es: los declaro marido y mujer. Ahora, yo quisiera, con el pensamiento que tenemos de una familia cristiana, vamos a leer un texto bíblico donde nos aparece una familia. 1 Corintios 16, 15 y 16. Si quisiéramos tener el concepto de una verdadera familia cristiana, posiblemente es esta. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los Corintios, dice lo siguiente: bien saben que los de la familia de Estéfanas fueron los primeros convertidos de Acaya. Es decir, está hablando de una gran región en Asia Menor. Y dice, los primeros que se convirtieron al Señor Jesucristo, que decidieron seguirlo como Señor y Salvador, fue la familia de Estéfanas. Ahora sigue lo siguiente. El apóstol le dice, les recomiendo a la iglesia completa, les recomiendo a la iglesia, hermanos, que se pongan a disposición de ellos, de aquellos, y de todo el que colabore en este arduo trabajo. Aquí vemos a una familia verdaderamente cristiana. Se convirtieron al Señor y ahora sirven a los santos, a los hermanos. Es decir, son hospedadores, son personas que ministran, que van a visitar, que miran las necesidades de la gente que está en la congregación. Es una familia tan excelente en un arduo trabajo. Porque no es fácil ser una familia cristiana. Si realmente queremos ser una familia cristiana, necesitamos trabajar fuerte y trabajar duro. ¿Está bien? Y es agradable cuando uno entiende eso, de que uno puede bendecir a otros, lo hace. Muy bien, después vienen los ejemplos. Pero dice lo siguiente: ustedes, iglesia, el resto, si ven a una familia cristiana como la de Estéfanas, que es una familia ejemplo y modelo, pónganse al servicio de ellos y trabajen con ellos arduamente. Qué interesante, ¿no es cierto? Posiblemente tú dices, mire, pastor, no tengo todavía una familia cristiana. A ti es este llamado. Busca a alguien que está haciendo un buen trabajo como familia cristiana y únete a ese trabajo. Ahora, ante una familia como la de Estéfanas, unos sueñan con poseerla. A ver cuántos solteros quisieran entonces ya tener una familia verdaderamente cristiana. No, amén, dice alguien, ¿verdad? Ahí en su corazón guárdenlo en su corazón, ¿está bien? ¿Cuántos quisieran tener una familia en la cual el apóstol Pablo hace mención en una carta de esa familia que pasaría desapercibida, pero la conocemos después de 20 siglos, porque era tan notoria que era una familia cristiana verdadera, que el apóstol tiene que escribir sobre ella? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros queremos tener una familia como ella, esa familia de Estéfanas? Hay otras personas que se enamoran de este tipo de familia, ¿está bien? Es decir, miran una familia y dicen, quisiera ser como ellos. Pero hay unos que trabajan para obtener ese tipo de familia. Y yo quisiera que todos los que estamos acá fuéramos ese tipo de personas, que trabajáramos para tener una familia como la de Estéfanas, que pudiéramos no solamente visualizar y desearla, no solamente enamorarnos de esa familia, sino que pudiéramos poner en nuestro corazón como meta y decir, nosotros podemos ser una familia verdaderamente cristiana. Ahora, una verdadera familia cristiana como la de Estéfanas empieza con el cumplimiento de los respectivos roles que Dios nos ha dado a cada uno. Por eso el título que yo puse, los declaro marido y mujer, porque es aquí donde comienza
a formarse y a establecerse una verdadera familia cristiana. Cuando nosotros comenzamos a asumir nuestros roles, en primer lugar, como esposos o maridos, o como el hombre de casa, y como esposa, como mujer de la casa. ¿Está bien? Allí es donde viene el consejo de la palabra de Dios, y allí es donde nosotros recibimos de parte de Dios una invitación a ser mejores familias. Así que yo quiero hablarles de las responsabilidades singulares o particulares que debe tener el matrimonio cristiano. Pastor, ¿alguien se está casando ahorita? No, pero de repente, ¿verdad? Ya mero. O posiblemente, pastor, pero ¿y este tema? ¿Te quieres casar? A ver cuántos levantaron la mano que son solteros. No pregunté quiénes se querían casar todavía. Supongo que ahí bajarían la mano porque dirían, no quiero darme color. Pero yo creo que la mayoría de los que estamos acá, o la mayoría de los que están acá, que son solteros, dicen, yo quiero casarme, ¿o no? Yo quiero llegar a conformar una familia. Ahora, a los que estamos casados, también nos habla la palabra de Dios, porque posiblemente estamos haciendo algo mal. Y por eso nos va mal. Y es momento de componerlo. Por eso, la predicación de hoy va para todos. Realmente, la familia de Estéfanas comienza cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad dentro del hogar. Así que esa responsabilidad, y vamos a hablar primero del esposo. ¿Qué les parece, mujeres? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Ahí apoyan ustedes y dicen, ahí viste, y los codean, por favor, ¿oyeron? Si tienen al esposo cerca. El esposo, en primer lugar, debe ser líder de la familia. En segundo lugar, proveedor y protector de la familia. Así que hablemos primero de lo primero. Cuando estamos hablando del marido, él tiene la responsabilidad completa ante el Señor de un liderazgo piadoso de su familia. Y quiero decirles que cuando se habla de que tiene que ser líder de la familia, no es una responsabilidad compartida. ¿Está bien? No es una responsabilidad compartida. Hace unos días se celebró el Día Internacional de la Mujer. Felicitaciones, mujeres, ustedes son muy especiales. Pero se está dando una connotación a este movimiento en el cual se pone a la mujer en la medida de lo que es el hombre. Y yo estoy de acuerdo en muchas cosas de estas. No pueden ganar menos si están haciendo el mismo trabajo que un hombre, por ejemplo. ¿Está bien? Se necesita el mismo respeto definitivamente que un hombre. ¿Está bien? Y hay muchas cosas. Pero cuando estamos hablando de liderazgo en la familia, es el hombre el que tiene la responsabilidad total y no compartida de liderar una familia. Ahora, recuérdense lo siguiente. Eso lo hablamos en los temas de los primeros 2 meses. Hay una ley de los opuestos que tenemos que ponerle atención. Y esta es la voluntad de Dios. Dios siempre nos va a salir a nosotros con algo que tal vez nuestra lógica, nuestro entendimiento dice que es así. El que quiera ser primero entre vosotros tiene que ser el último, dice el Señor Jesús. El que quiera tener autoridad entre vosotros, que esté bajo autoridad. Es decir, cuando estamos hablando de la ley de los opuestos, la palabra del Señor nos sorprende y nos dice, no es nuestra lógica, soy yo el que establece un orden. Y en este caso, cuando estamos hablando de que el esposo debe ser líder, no puede ser una responsabilidad compartida. Ahorita vamos a ir a los textos bíblicos que quiero mencionarles. Hay varios, los vamos a ver
desde el punto de vista bíblico. ¿Está bien? Por favor, no me miren mal, ¿verdad? Lo vamos a ver desde el punto de vista de Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios respecto a estas responsabilidades? En primer lugar, como líder de la familia, Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo, aquí está hablando Dios, por favor, escuchen: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. ¿Es cierto o no? Sí, es cierto. A menos que ustedes se sometan a, ¿cómo se llama? Cesárea. ¿Está bien? De todos modos, al final tienen dolor cuando se recuperan, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que dijo Dios. Pero dice: tu deseo, mujer, está hablando a Eva, será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí le vamos a poner una clarificación. Muchos han tomado mal este texto y dicen: yo soy el hombre de la casa y yo mando. No, tú eres el hombre de la casa y tienes toda la responsabilidad de ser el líder. Si el proyecto familia sale mal, es tu culpa, porque tú no fuiste un buen líder. A eso se refiere la palabra. No es enseñorearse en el sentido de que haces lo que yo diga o si no te va mal. ¿Ya? No es eso, definitivamente. El enseñorearse aquí es de que yo voy a estar arriba para controlar todo, porque yo, delante de Dios, tengo que ser el líder. Y recuerden que esto vino después de que Adán y Eva pecaron y tuvo que el Señor que poner ciertas reglas. Y una de las reglas es esta. Hay algunos hombres, déjenme decirles así, ¿verdad? Como un secreto a voces a las mujeres: nos gustaría no ser los líderes. ¿Saben por qué? Es mucha responsabilidad. Realmente a veces no sabemos qué hacer, mujeres. Por eso las necesitamos. ¿Está bien? Por eso necesitamos de su ayuda también. De eso lo vamos a platicar después. Pero la realidad es que cuando nosotros vemos este punto en la palabra del Señor, que tenemos que ser líderes de nuestra familia, el peso recae sobre nosotros. Y no es una responsabilidad compartida. Sabemos muy bien que a veces es una responsabilidad compartida, pero al final es el hombre el que le faltó ser verdaderamente un líder amoroso para guiar a su esposa y a sus hijos hacia la búsqueda de Dios, por ejemplo. Veamos otro pasaje. Génesis 18:19. Es un pasaje muy lindo. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Rápidamente, ¿qué trata este texto? Aquí está hablando nuevamente Dios. Y Abraham acaba de recibir a 3 caminantes que se dirigen a Sodoma y Gomorra. Y esos caminantes, uno es Dios en una representación del mismo Señor Jesucristo antes de que viniera, y que en este caso hay 2 ángeles que van con él. Y entonces Abraham sale a recibirlos y reconoce que es la presencia de Dios. Les da de comer, les refresca su camino. Y entonces cuando ellos retoman su camino para ir a destruir Sodoma y Gomorra por el pecado que habían cometido, y no solamente esas 2 ciudades, sino habían otras ciudades que destruyó el Señor en ese momento, Dios se pregunta: ¿le voy a guardar este secreto a Abraham de qué es lo que voy a ir a hacer? Y ese es el texto que nos dice ahí. Le voy a compartir a Abraham
la noticia de lo que voy a ir a hacer en este momento, porque yo sé que va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Es una responsabilidad del hombre, en este caso de Abraham, pero es una responsabilidad del marido, ser el director espiritual de la familia. Y esto es controversial porque vemos en la mayoría de congregaciones o de iglesias más mujeres que hombres. ¿Quién ha fallado ahí? El liderazgo del hombre, porque es el líder de la casa el que tiene que mandar a sus hijos para que caminen los caminos de Dios después de él. Y a las personas que no conocían a Esteban, Esteban es mi hijo, ¿está bien? Entonces me llena de satisfacción, ¿verdad?, de que él esté siguiendo los caminos del Padre, porque si no yo me sentiría frustrado en este momento de predicar algo que no puedo compartirles con ustedes, a ustedes, ¿me entienden? Y está mi hija también, Joana. Y la conexión divina que inició la relación con Taiwán es mi hijo y mi nuera, mi otra hija que viven en Taiwán. Entonces yo no podría hablarles a ustedes de esto si no lo estuviera cumpliendo. Pero aquí está la palabra del Señor y es responsabilidad del varón, muchachos, que tienen que querer, quieren tener familia. Ustedes son los responsables de ser líderes espirituales. Si los muchachos se apartan del camino de Dios, es tu responsabilidad, varón, en primer lugar, y te vas a rendirle cuentas al Señor. ¿Está bien? Otro texto. Con este avanzamos a lo siguiente que quiero decirles acerca del hombre. Colosenses 3:18. Casadas, aunque estoy hablando de mujeres aquí, pero estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. En otras palabras, el líder es ¿quién? La mujer. No, otra vez no. Debiera de ser el varón. Entonces, hay una noticia aquí, ¿verdad? Hay una súplica apostólica que les dice: mujeres, yo sé que ustedes tienen mucho potencial, que tienen muchas veces más llamamiento al ministerio o quieren servirle más a Dios que al propio marido, pero sujétense, porque yo lo he puesto a él, dice Dios, como el líder espiritual. Ahora, veamos algo más. Entre estas responsabilidades he mencionado que también el esposo, aparte de ser un líder, debe ser proveedor y protector en la familia. El marido tiene que asumir con amor la responsabilidad de proveer y proteger a su familia física y espiritualmente. Efesios 5, 25, 28 y 29. Vamos a ver si aparecen los tres textos. Dice allí: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Hasta dónde llegó el amor de Jesucristo por nosotros, su iglesia? Al punto de entregar su vida por nosotros. Protección y provisión. Protección y provisión. Sigamos leyendo el texto, ¿sí? Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo
se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Otra vez, ¿está bien? Esos son textos de casamiento, ¿está bien? Pero tenemos que conocerlos antes de casarnos. ¿Sí? Tenemos que fundamentarnos, solteros. Y bueno, es un recordatorio para nosotros los casados, ¿está bien? Cristo no solamente ama a la iglesia, sino nos hace el llamado a atención, ámela como a sus propios cuerpos. Dios quiere que nosotros estemos sanos, y aquí me recuerda una familia tan preciosa que es de todo deportes. Tenemos que estar sanos. Y yo estoy de acuerdo con eso y tal vez no lo hago. ¿Está bien? Pero tenemos maridos o hombres aquí que pensar que si nosotros vamos a amar a alguien, tiene que ser de la misma manera como nosotros tratamos nuestro cuerpo. Un consejo a las mujeres solteras, ¿está bien? Si miran a alguien, les gusta y todo, revisen cómo tratan sus propios cuerpos, ¿está bien? Si se están maltratando, si se están haciendo daño, si no se aman, entonces ya llevan las de perder. Esto nos va a llamar la atención a muchos, a mejorar nuestra condición física, principalmente varones, ¿no es cierto? ¿Estamos? Este es un consejo de parte del apóstol Pablo, pero en 1 Timoteo 5:8, vamos a terminar aquí la parte de los varones, y dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El esposo tiene que no solamente proteger a su familia, sino es el encargado de proveer. Lo dice la Constitución de la República de Guatemala, ¿verdad? En su Código Civil, en el artículo, eso ya no lo sé, ¿está bien? Pero dice, es obligación del esposo proveer para la esposa y para sus hijos. Solamente si tiene impedimento, entonces la esposa debe participar o puede participar. ¿Dice eso o no? Sí. Entonces somos nosotros, varones. Alguno está buscando a alguien que tenga mucho dinero para casarse con ella, no la vas a encontrar. Somos los responsables nosotros de proveer para los nuestros, amén. Muy bien, somos los responsables de proveer para los nuestros. Así que la primera responsabilidad singular en el matrimonio para llegar a ser una familia como la de Estéfanas, una familia verdaderamente cristiana, es que el esposo debe ser líder, debe ser proveedor y debe ser protector de su familia. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Amén. ¿Cuántos varones pueden decir amén? Amén. Así debe ser. Y tenemos que pedirle al Señor, a Dios, que nos ayude a poder hacerlo. Miren, el 50% de los problemas ya está resuelto. Si el varón en casa anhela, desea y comienza a hacer esto, va a haber muchas soluciones de los problemas que hay en casa. Amén. Ahora, vamos a hablar de la responsabilidad de la esposa también. Y quiero hablar respecto a la esposa, que su responsabilidad cuando acepta ser esposa debe ser de respeto a su esposo y siendo una ayuda idónea. Está más corto. ¿Está bien? Dos cosas para las mujeres, aunque pueden haber muchas más, pero dos cosas que debemos tomar en cuenta cuando nosotros anhelamos tener un hogar establecido y fundamentado en Cristo y que se llame cristiano. Que la esposa tenga respeto
a su esposo y que llegue a ser una ayuda idónea para él. Ahora, ¿qué vamos a decir en cuanto a esto? Hay varios pasajes que nos van a orientar hacia esto. Amén. Muy bien. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora déjenme reflexionar un momentito en esto. Hasta este versículo todo era bueno. Y dijo Dios: sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Sí? Hizo Dios las plantas, los árboles y todo lo que se produce en la tierra, y vio Dios que era bueno. Todo era bueno. ¿Está bien? Hizo los animales del campo, vio Dios que era bueno. Pero aquí llega el momento en que dice: no es bueno. Encuentra Dios que hay algo que falta. ¿Está bien? ¿Y qué era lo que faltaba? La mujer. Sin ustedes, amadas, no estaba completa la creación de Dios. Felicítese. ¿Sí? ¿Sí? O felicite a la mujer que tiene ahí a la par y dígale: sin ti no estaría completo esto. ¿Está bien? Hasta ese punto no era bueno. O sea, todo lo demás era bueno. Hasta ese punto Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Ahora le voy a hacer ayuda idónea. Ahora vamos a revisar un poquito eso. ¿Está bien? ¿Qué debe ser una ayuda idónea? Muy bien. También, ya no sé cuántas les gusta que les digan doñas. Eso es lo que dice Rulo. Ayuda idónea. Y dueña. Eso les gusta más. Gracias, Rulo. Idónea, de idoneidad, algo que calza, que complementa la vida del hombre. Realmente no es bueno que el hombre esté solo. Ahora ustedes me dirán: pero mire, hay personas que no se casan y que están contentos. Sí, pero esto estamos hablando de un don muy especial que Dios da y que se muestra en el Nuevo Testamento. Pero solo algunas personas. Si hay conflicto en su corazón, no nació para estar solo. ¿Está bien? Ahora, sigamos. Porque dice aquí Proverbios 31:10, y solo voy a mencionar un versículo porque esto va hasta el versículo, creo que 31. Hablando de la mujer, ¿cómo se llama? Virtuosa. ¿Está bien? El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Y siguen los textos bíblicos, ¿verdad? Le da a ella bien y no mal. Con sus manos trabaja y trae el pan a la casa. Es como nave de mercader. Atiende a sus hijos, los cubre de noche. Hace uso de la rueca y del uso para coser, etcétera. Y vemos nosotros unas grandes virtudes que están expresadas en una mujer. Eso es ser una mujer idónea. Porque realmente cuando yo estaba hablando del liderazgo del esposo, el hombre es el responsable, pero tiene a alguien que le ayuda a mantener ese liderazgo, que le ayuda para que ese liderazgo sea exitoso. Dios provee a la persona indicada a la par de uno para que ese líder, ese proveedor, ese protector de la casa pueda cumplir sus funciones bien. A eso se refiere la idoneidad. Mujeres, ustedes nos complementan y nos ayudan a ser mejores.
En otras palabras, como he predicado en algunas bodas, nos potencializan. Dos son mejor que ¿qué? Que uno, sino mejor que se quede solo. ¿Está bien? Y entonces allí hay un llamado a la mujer a plegarse, a ser mejor para ayudar al líder, al que tiene que hacer las cosas como un mandato de parte del Señor. Ahora, vamos a ver los últimos dos textos. ¿Está bien? Que me están enseñando el reloj. No, y qué bueno que tenemos tiempo. Pero 1 Corintios 11:9 dice: y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Es un texto que hay que entender, es un poco profundo, pero es muy lógico. ¿Quién fue creado primero? El hombre. ¿De dónde fue creado el hombre? Del polvo de la tierra. ¿Quién vino después entonces? ¿Otro hombre? No, la mujer. ¿De dónde es que se origina la mujer? Según el relato bíblico. De una operación, la primera operación del mundo, Dios abre el costado de Adán, saca una de sus costillas. Yo hago aquí en la derecha, no sé si era a la izquierda, ¿verdad? Pero saca una de sus costillas, cierra la herida, y de este elemento mucho más elaborado, ya no es polvo de la tierra, ¿forma a quién? A la mujer. ¿Quién fue primero? El varón. Entonces, la enseñanza es, mujer, por eso es que Dios tiene un orden. Quiero razonar con ustedes esto, porque yo sé que algunos dicen, pero mire, es que si yo no hago las cosas no salen bien. Hagamos algo. Dios tiene un orden. Creó primero al hombre, después a la mujer. En un país siempre hay una organización, se tiene a un presidente. Ahora todos quieren ser mejor que el presidente. En el ejército se tiene al comandante general del ejército. Y ahí sí no hay pierde. El ejército es el ejército. ¿Está bien? Se tienen que subordinar a la autoridad. En la familia es lo mismo. Dice el Señor Jesucristo, el marido es cabeza ¿de quién? De la mujer. Así como Cristo es cabeza del hombre. Todo Dios lo ha establecido con un orden, amadas. Es para que no haya caos, porque Dios es un Dios de orden. Y entonces cuando asumimos funciones que no nos corresponden, vamos a tener problemas en la casa, aún si es un hogar cristiano. Tito 2, 4 y 5 nos habla de esta responsabilidad de la mujer. Interesante que haya un libro que se llama Tito, ¿eh? ¿Sí? Así es, era un discípulo del apóstol Pablo, era uno de sus hijos espirituales. Y Tito también era un hombre joven, pero le dice a Tito, mira, allí como tú tienes que supervisar varias iglesias, vas y le hablas a las mujeres, principalmente a las mujeres mayores, a las que ya están casadas, a las que han creado hijos. Les dices lo siguiente, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Está bien? Es decir, como ustedes ya tienen la experiencia de ser mujeres verdaderamente cristianas, ahora les corresponde a ustedes enseñarle a las más jóvenes que amen a sus maridos y a sus hijos, que sean prudentes, que sean castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos,
para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En otras palabras, la ayuda idónea debe atender con amor su casa. Posiblemente tú sufriste mucho en tu casa y quieres salir de tu casa corriendo, de tu matrimonio. O quieres ocuparte en cualquier otra cosa que no sea el hogar. Esto no es de Dios. Y es lo que Dios no recomienda, de que tú huyas y que salgas de algo que Dios te da el privilegio de ser. Si eres mujer, esto que está aquí en la palabra del Señor es lo que te corresponde hacer. Y si te alcanza el tiempo, ve y haz muchas cosas más. Abre negocios, abre un club, lo que sea, pero primero tu casa, primero tu hogar, primero ayudar a tu esposo como ayuda idónea para que él sea el líder, el proveedor y el protector de la familia. Ese es el orden bíblico. Y cuando nosotros vemos un movimiento en el cual dice, no, eso es machismo, te quiero hacer entender algo en este momento. Cuando la gente no comprende el punto de vista bíblico, sencillamente no lo puede entender, porque dice la Biblia que el hombre natural no puede entender las cosas que son espirituales. Para él son locura, porque han de entenderse espiritualmente. ¿Estamos? Dios puso un orden, no es un Dios de caos. Y cuando tú te rebelas contra eso, es porque hay algo que la palabra del Señor no ha penetrado en tu corazón. Y hoy hay que hacerlo. Señor, ¿va a funcionar mejor así mi hogar? Te lo garantizo, nos diría el Señor en este momento. Si tú, varón, asumes tu responsabilidad como líder, como proveedor de la casa y como protector, te va a ir bien. Y si tu mujer decide ser una ayuda idónea, y sujeta a tu marido, te va a ir bien.